Bueno, listo. Ahora sí se está grabando. Ahora se está grabando. Perfecto, solucionado. Bueno, salimos del primer tema que vimos. Perfecto. Salimos del primer tema que vimos, entonces. Salimos de jurisdicción y de competencia. Y nos vamos a ver un poquito del artículo 4, que es un articulito bastante feo. Les aviso, como para que lo tengan en cuenta. Esto del artículo 3 necesariamente lo tienen que saber, porque eso es pregunta de examen de cabeza. Lo que son las reglas de competencia, que sepan, y muchas veces preguntan de alguna manera buscando el error en el sentido de que no es lo mismo sede que explotación, eso te va a cambiar la respuesta. Entonces, bueno, no es lo mismo el sistema para personas jurídicas que para personas físicas. Presten atención a esto porque es importante. Esto que vamos a ver ahora no se toma tanto, pero obviamente lo tienen que saber. Y quizás las cosas más importantes se las voy a ir mencionando como lo que tienen que tener bien en claro que no pueden dejar de saber. Así que bueno, lo que vamos a ver ahora es el régimen del artículo 4. Este artículo, ¿qué tiene? En realidad, lo que hace este artículo es regular una serie de reglas de derecho internacional. Lo que regula es la situación de concursos que afectan a un mismo sujeto, pero que tiene bienes en diferentes países o fuera del país. Es decir, tiene bienes acá y tiene bienes en otros países. Entonces, regula ciertas situaciones relacionadas con qué efectos tiene la quiebra o el concurso que se declara en un país respecto de los bienes situados en el exterior. Es decir, regula el supuesto de las quiebras, lo que se llaman las quiebras transnacionales, cuyos efectos entonces exceden de lo que es el territorio de la República. Entonces, como para analizar este artículo tenemos que saber cómo es, o los diferentes sistemas que existen en el derecho comparado. Y acá tenemos que saber, o sea, en otras legislaciones de otros países. Entonces, si vemos en otras legislaciones, vemos que hay dos grandes grupos de sistemas. Tenemos un sistema de unidad de concursos o de procesos, o sea, un sistema de unidad y un sistema de pluralidad de procesos. El sistema de unidad de procesos sustancialmente lo que dice, el sujeto que se concursa o quiebra es uno solo, por más que tenga bienes en diferentes jurisdicciones o en diferentes países. Con lo cual, el concurso o la quiebra que decrete va a tener efectos transnacionales. La quiebra que se decrete en un país va a tener efectos transnacionales, justamente porque el deudor es uno solo y toma al concurso como uno solo. ¿Tá? Un único proceso, por eso se habla de unidad de concurso. Ahora bien, hay otras legislaciones que permiten una pluralidad de procesos, es decir, que permite que se abran tantos procesos como bienes haya en diferentes jurisdicciones. Es decir, se va a abrir un proceso en Argentina si hay bienes acá, pero si hay bienes en Brasil, estos sistemas permiten que se abra un proceso universal también en Brasil, que va a afectar exclusivamente los bienes allí situados. ¿Está? Entonces, la sentencia de quiebra o de concurso, en este último de los supuestos, va a tener efectos exclusivamente dentro del territorio. ¿Está claro? Dos sistemas diferentes. Un único concurso que propaga sus efectos extraterritorialmente, y otros que dicen, no, podemos abrir tantos concursos o procesos como bienes haya en diferentes países, en cuyo caso la sentencia que se dicte no va a tener efectos en otros países. Si tenés bien en Brasil, iniciate también un proceso de este tipo en Brasil. ¿Está claro?
Entonces, habría que preguntarse cuál es el sistema que adopta nuestro país. Y esto lo resuelve el artículo 4, que en definitiva lo que hace es adoptar el segundo de los sistemas, el sistema de pluralidad de procesos. ¿Está? Y esta conclusión que estoy diciendo, en el sentido de que adopta este último sistema, se desprende de la simple lectura del artículo. Si empezamos a analizar el artículo, vemos que en una primera parte, en el primer párrafo, primera parte, dice que la declaración de concurso en el extranjero, este artículo nos da ciertas pautas de derecho internacional, no dice que la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura de concurso en el país, a pedido del deudor o de acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República. Es decir, nos da una pauta que dice que si hay un concurso o un proceso de este tipo universal iniciado en el extranjero, yo puedo abrir un concurso acá o una quiebra y no tengo que acreditar la cesación de pagos, porque ya tomo ese hecho como relevante de esta situación de crisis patrimonial. Es decir, la existencia de un proceso de insolvencia en el exterior hace que yo acá no tenga que acreditar que el deudor está en cesación de pagos para iniciar el proceso concursal o financiero. O sea, ustedes ya saben, y esto creo que ya lo tienen que haber visto, que uno de los requisitos para iniciar un concurso o una quiebra es que se cumpla con el presupuesto objetivo, es decir, que ese sujeto esté en cesación de pagos. ¿Eso está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tenemos que sacar de esta parte del artículo es que esa cesación de pagos no la tenemos que acreditar, no es necesario acreditarla cuando ese sujeto tiene un concurso abierto en el extranjero o un proceso de insolvencia abierto en el extranjero. ¿Está? ¿Está claro? La ley, el legislador presupone que si hay una insolvencia o un proceso de este tipo en el exterior, bueno, es evidente que este sujeto está en una situación económica que justifica la apertura de este tipo de procesos. ¿Está? Y dice entonces que la existencia de este tipo de procesos en el exterior habilita la apertura en nuestro país sin acreditar la cesación de pago. Y dice que lo van a poder pedir en el país, ¿quiénes? El concursado o el acreedor cuyo crédito le va a hacerse efectivo en la República. Entonces, ¿quiénes son los legitimados activos para pedir? A ver, vamos a empezar de cero. ¿Quiénes son los legitimados activos para pedir un concurso común, fuera de derecho internacional? Pues saquemos este artículo. ¿Quiénes pueden pedir un concurso preventivo? El deudor y los acreedores. No. O cualquier tercero. No. El concurso preventivo El solamente va deudor. a poder ser pedido por el deudor. ¿Ah? Y la quiebra sí va a poder ser pedida tanto por el deudor va a poder pedir su propia quiebra, como a su vez los acreedores le van a poder pedir la propia quiebra, la quiebra. ¿Está claro esto? ¿Ustedes saben la diferencia entre un concurso y una quiebra? ¿Alguien me puede decir sustancialmente cuál es el objeto de cada uno? El concurso es una negociación para tratar de llegar a arribar a un acuerdo para evitar la quiebra, y la quiebra es cuando ya no, ese proceso fracasó y se llega a la quiebra de la persona, física o jurídica. Bien, Y se liquida el patrimonio del deudor, digamos. Bien, perfecto, perfecto. En definitiva es eso, el concurso es como una instancia o un proceso que lo que busca es una De negociación. última ratio. ¿Cómo? De última ratio. La quiebra. No siempre. No, yo no lo veo así. De hecho, muchas veces la quiebra puede ser una solución
para la crisis económica. Ustedes, bueno, ya si tenemos oportunidad en el desarrollo de la cursada, sobre todo cuando en la segunda parte, para los que pasen, cuando veamos la parte de quiebra, van a ver que la quiebra tiene muchos beneficios, en muchos casos. Hay un tema de rehabilitación, en muchos casos es la solución para una crisis, porque te permite de alguna manera empezar de vuelta. Vos vas a perder los bienes que tenés, pero si no tenés muchos bienes, quizás sea conveniente perderlos, pero de ahí en más empezar de cero. Los acreedores se van a cobrar de lo que vos tengas, pero de ahí en más te liberás y empezás de cero. Con lo cual, si vos tenés deudas impagables, bueno, acá un compañero hace una buena observación. Si vos tenés deudas impagables, capaz que te convenga decir, listo, cortamos acá, cóbrense con lo que tengo, y de ahí empiezo de cero. Lo que yo adquiera en el futuro, esos acreedores no se van a poder cobrar. Con lo cual, eso es un ejemplo de por qué en algunos casos la quiebra puede ser beneficiosa. Obviamente que si tengo muchos bienes y las deudas no son tan importantes, no me va a convenir una quiebra porque voy a perder todo. Pero bueno, en definitiva, no siempre la quiebra es la última ratio, muchas veces puede ser la solución. Además tiene otros beneficios que ya lo vamos viendo. Pero bueno, no importa. Lo importante es que sepan de que el concurso preventivo es un trámite eminentemente que lo que busca es el reconocimiento, que se determine quiénes son los acreedores que tengo, y luego, una vez que sé con qué acreedores tengo, es un proceso de negociación. Yo voy a negociar con esos acreedores y les voy a hacer una oferta de pago. En lugar de pagarle el 100%, capaz que le pago, o le ofrezco pagar el 40% en cuotas. Bueno, por ejemplo, si logro que me acepten eso, listo, esas deudas, se produce una renovación de esas deudas, con lo cual yo le voy a pagar en los términos del acuerdo que yo celebré. Entonces, capaz de pagarle sin a todo, le estoy pagando el 40% en cuotas. Capaz que los acreedores me acepten eso porque la consecuencia de no llegar a un acuerdo en el concurso es la quiebra. Y capaz que los acreedores dicen, no, yo prefiero que me paguen el 40% y no ir a un trámite de quiebra, porque en la quiebra capaz que no cobro nada de la liquidación de los bienes. Bueno, entonces es un trámite de negociación. Y el trámite de quiebra es un trámite eminentemente liquidativo. Se liquidan todos los bienes y le pago a los acreedores que se reconozcan en el trámite de quiebra. Entonces, el concurso preventivo, retomando un poco esto, solo puede ser pedido por el propio deudor. Mientras que la quiebra puede ser pedida por el propio deudor, yo puedo pedir mi propia quiebra, o los acreedores pueden pedir mi quiebra. ¿Está claro? Entonces, retomando el régimen del artículo 4, dijimos, la declaración de quiebra es causal de la apertura de un concurso, una quiebra en el país. ¿Y quién lo puede pedir en el país, ese concurso o la quiebra, en cuyo proceso no tengo que acreditar la cesación de pago, dijimos? Dice este artículo que lo pueden pedir el propio deudor, obviamente el concurso, y también los acreedores cuyos créditos se hagan efectivo en el país. A esto es lo que llamamos acreedores locales. Los acreedores locales no son los acreedores argentinos, son los acreedores cuyo crédito sea pagado en Argentina. ¿Está claro? Entonces, cualquier deudor y cualquier acreedor de ese deudor cuyo crédito sea pagado en Argentina puede pedir la apertura de estos procesos universales, y si hay un concurso en el extranjero o un proceso de insolvencia en el extranjero, no tienen que acreditar la cesación de pago. ¿Está claro? Se entiende de que en el extranjero puede ser un proceso de concurso, un proceso de quiebra, o cualquier otro proceso concursal tendiente a solucionar la litis patrimonial o la crisis patrimonial. Porque puede ser que en el exterior no tengan la misma regulación de los concursos o las quiebras que tenemos nosotros, puede ser que en otros países haya otros procedimientos diferentes. Entonces, en general se entiende de cualquier proceso tendiente a solucionar la litis o una crisis de insolvencia
es hábil como para iniciar acá y no tener que acreditar el estado de situación de pago. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Seguimos entonces? Bien. Bueno. Tengan en cuenta de que el trámite de insolvencia que se desarrolla en el extranjero es independiente al que se va a desarrollar acá en el país. Es decir, puede ser que en el extranjero ese trámite termine y acá siga, ¿no? Puede ser que se desista uno y el otro no. En definitiva, son dos trámites totalmente independientes. Continuando con la lectura del artículo 4, vemos que nos da otras reglas de derecho internacional, además de esta que vimos en un principio. Y nos dice, la segunda parte del primer párrafo, nos dice, o establece una preferencia de trato al acreedor local, porque establece que el concurso del extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos sean pagados acá. Es decir, si hay un concurso en el extranjero que habilitaba pedir la quiebra por el concurso acá sin acreditar la cesación de pagos, dice, ese concurso en el extranjero no puede ser utilizado para disputar el derecho de los acreedores locales. Es como que de alguna manera los acreedores locales van a tener una preferencia respecto de los extranjeros. ¿Está claro? Dijimos, vamos a repasar. Dijimos que el artículo empezaba diciendo de que si hay un proceso de insolvencia, un proceso concursal en otro país, se podía iniciar otro concurso o quiebra acá en nuestro país sin acreditar la cesación de pago. ¿Está? La segunda parte de este párrafo nos dice que los acreedores del concurso local van a tener una preferencia sobre los bienes a los acreedores extranjeros. Los acreedores extranjeros o el concurso del extranjero no se va a poder meter, en principio, en el concurso nuestro. ¿Está claro? Lo que se hace de alguna manera es decir que a los acreedores locales están garantizados con los bienes que estén situados en nuestro país. Entonces, respecto de esos bienes situados en nuestro país, el concurso en el extranjero no se va a poder meter. Nosotros vamos a tener derecho sobre eso. A ver, que alguien dijo, acreedores locales como sinónimos de bienes en el país. No, acreedores locales me refiero a acreedores cuyos créditos sean pagados en el país. ¿Está? Entonces, concurso en el exterior me habilita a iniciar uno en el país sin acreditar la cesación de pagos. Y en ese concurso que se inicie en el país, esos acreedores que hagan valer sus derechos acá no van a poder verse afectados en sus derechos respecto del concurso del extranjero. ¿Está? Sencillito. Bien. Eso es lo que regula, o sea, son ciertas pautas de derecho internacional que nos da este párrafo primero. El segundo párrafo habla de pluralidad de concursos. El epígrafe es el titulito, habla de pluralidad de concursos, con lo cual también nos da un escenario donde hay un concurso abierto en nuestro país y otro concurso, uno más, en otros países. ¿Está? Pongamos uno en el extranjero y uno acá. ¿Y qué nos dice? Dice que los acreedores pertenecientes al concurso formados en el extranjero actuarán únicamente sobre el saldo que quede en el procedimiento nuestro después de pagado todos los créditos acá. ¿Está? Entonces, este segundo escenario, el segundo párrafo, supone dos procesos, uno en nuestro país y otro en el exterior. Y dice que los acreedores reconocidos en el proceso que se desarrolla en el exterior
van a poder venir a cobrarse acá, pero sobre el saldo, es decir, después que se pague todo acá, después que los acreedores locales cobren en su integridad y se paguen los gastos del proceso y demás. ¿Está claro? Para ver lo que es el saldo, ¿a qué se refiere cuando se habla de saldo? Lean el artículo 228. En definitiva hay que pagar todo acá en este concurso. Si se paga todo, ya desinteresamos a todo, recién ahí se van a poder cobrar los acreedores extranjeros. ¿Está claro? Bien, el tercer párrafo da una situación diferente, un escenario diferente, regula una situación diferente. El tercer párrafo supone un único procedimiento abierto en la Argentina. No un proceso de concursal en el exterior, sino un único proceso abierto en la Argentina, que puede ser un concurso o una quiebra. Y dice que solo van a poder los acreedores extranjeros venir a verificar acá, a hacer valer sus derechos en nuestro concurso, siempre y cuando acrediten la reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un concurso abierto en nuestro país, los únicos que van a poder hacer valer los derechos acá en principio son los acreedores locales. Es decir, no los argentinos, sino los acreedores cuyo crédito sea pagadero en el país. Pero la norma dice que a los acreedores extranjeros, es decir, cuyo crédito sea pagadero en el exterior, van a poder venir a nuestro concurso o nuestra quiebra a verificar, a hacer valer sus derechos y cobrarse en igualdad con los acreedores locales siempre y cuando haya reciprocidad. Es decir, que la legislación del país de ese acreedor permita que un acreedor local pueda ir en igualdad de condiciones a hacer valer sus derechos en un procedimiento concursal que se desarrolla en el exterior. Vamos a profundizar un poquito más en esto. Concurso abierto acá, solo van a poder cobrarse y hacer valer los derechos los acreedores los acreedores locales, es decir, pagaderos acá, cuyo lugar de pago sea en Argentina. Ahora bien, pero la ley permite que acreedores extranjeros, es decir, que sean pagados en el exterior, puedan participar de nuestro concurso, nuestra quiebra, en igualdad de condiciones con los locales, siempre y cuando la legislación de ese acreedor permita que pase lo contrario. Es decir, que si hubiera un concurso en el extranjero, este acreedor local pueda hacer valer los derechos en aquel proceso en igualdad de condiciones con los locales. ¿Está? Es decir, que haya reciprocidad. Yo permito que un acreedor extranjero venga a mi concurso, siempre y cuando la legislación de ese país me permita que a mí como acreedor local me permita participar en el proceso en el caso de que se abra, en el caso de que exista. ¿Está? Esto de la reciprocidad es común en derecho internacional privado. Hay muchas cuestiones que se permiten siempre y cuando el otro país también las permita. ¿Está claro? Entonces, el tercer párrafo nos da esa regla, no dice, tenemos un concurso, una quiebra acá, solo van a poder venir a hacer valer los derechos los acreedores extranjeros, es decir, pagaderos afuera del país, siempre y cuando exista reciprocidad y esa reciprocidad se acredite. Es decir, siempre y cuando el acreedor local puede ir a hacer valer sus derechos allá, en igualdad de condiciones. ¿Quedó más o menos claro? Yo sé que ya a esta altura ya venimos con la cabeza un poco... Claro, la reciprocidad es un concepto, ya te digo, de derecho internacional. Se podría decir que es una reciprocidad legalmente prevista. Yo la permito a un acreedor participar siempre y cuando haya reciprocidad en aquella legislación. Bien, y por último, ya para terminar de enroscar aún más la cuestión, el párrafo 4 nos dice, o nos resuelve una situación,
y nos dice, tenemos un escenario donde tenemos una quiebra o un concurso acá, y nos dice, si tenemos un concurso o una quiebra acá, y tenemos un acreedor reconocido acá, si ese acreedor, por algún motivo en el exterior, le pagaron una porción de su crédito, cuando sea el momento de pago en nuestro concurso, eso que recibió allá va a ser tenido en cuenta. Y se lo vamos a descontar. Hay un principio, tanto en los concursos como en la quiebra, que es el de la par conditio creditorio, que quiere decir que a todos los acreedores que reúnan las mismas características deben ser tratados de igual manera. Es decir, a todos los acreedores que reúnan las mismas características se les va a tener que pagar el mismo porcentaje. No va a poder cobrar uno el 100% y el otro el 20%, sino que se va a buscar prorratearlo para que todos cobren lo mismo. Entonces, lo que dice acá es, concurso abierto acá o quiebra. Tengo un sujeto, un acreedor acá, ya reconocido como acreedor acá, en nuestro concurso. Si este sujeto por algún motivo cobró en el exterior parte de ese crédito, eso que cobró va a ser computado en el porcentaje que en definitiva le paguemos acá en el país. Porque nunca va a poder cobrar un porcentaje mayor que los mismos que estén en esa categoría. Por ejemplo, yendo al caso práctico, concurso abierto acá. Un acreedor verificó un crédito por 1.000 pesos. Se determinó que a ese tipo de acreedores se le va a pagar el 80% de los créditos. A todos esos acreedores le vamos a pagar solo el 80% de los créditos. Ahora, si ese sujeto acá, por algún motivo en el exterior, de esos 1.000 pesos cobró 600, en el concurso nuestro nunca va a poder cobrar más de el 80% en igualdad que el resto de los acreedores de esa misma categoría. Con lo cual, acá ¿cuánto le vamos a pagar? El crédito era de 1.000. Solo va a poder cobrar el 80% y en el exterior cobró 600. Acá ¿cuánto le vamos a pagar? 200. Acá verificó por 1.000. Solo va a poder cobrar el 80%, es decir, que acá le vamos a pagar 800. Pero ya cobró 600 en el exterior. Entonces acá le vamos a pagar la diferencia entre lo que cobró en el exterior y los 800 que se cobran todos acá. Acá le vamos a pagar 200. Simplemente, traduciendo así en criollo, es, si cobraste en el exterior, eso que cobraste va a ser tenido en cuenta en el dividendo que te vamos a pagar acá. Nunca vas a poder cobrar más de lo que cobran otros acreedores con iguales características que vos. No es que yo acá le voy a pagar el 80%, no. Le voy a tener en cuenta lo que les pagan allá. Bueno. Doctor, Esto es... le hago una pregunta. Sí, ¿Verifica sobre el total? O sea, más allá de que se le haya pagado, verifica sobre el total, sí o sí. exacto. Verifican sobre los 1.000, sobre el 100%. Esto es simplemente un porcentaje de pago. ¿Está claro? Bien, gracias. Entonces, repasando un poquito, como para clarificar un poco la cabeza, sepan bien entonces la distinción entre jurisdicción y competencia. Dentro de la jurisdicción, sepan lo que es jurisdicción federal y lo que es jurisdicción ordinaria común. Sepan, bueno, al saber lo que es la competencia, que es el límite de la jurisdicción, sepan de que la competencia puede estar dada por diferentes motivos. Es decir, la división de la tarea puede estar dada por diferentes motivos. Por razón de la materia, por razón del territorio, por razón de grado, de montos. Lo que hace la ley concursal es establecer en el artículo 3 pautas o reglas de competencia en razón del territorio. Nos va a decir qué juez competente va a ser en cada concurso de acuerdo al lugar donde cumpla funciones. Y ahí va a distinguir entre el juez competente para personas físicas,
y a su vez persona física que tenga una o varias administraciones, nos va a decir cuál va a ser competente en las personas jurídicas o sociedades, distinguiendo si están regularmente constituidas o no, y nos va a dar la solución para quién es el juez competente en el caso de el concurso del deudor domiciliado en el extranjero. ¿No? Eso como principio general. Sepan a su vez que la competencia tiene ciertos caracteres, improrrogable, indelegable y excluyente, y sepan de que estos caracteres, y a su vez sepan de que es de orden público, que es lo más importante, es decir, que no puede ser dejado de lado, y a su vez sepan de que estos caracteres pueden exceptuarse a través de lo que es el concurso de agrupamiento, concurso de garante y extensión de la quiebra, donde se puede ver desplazada esa competencia, son desplazamientos legalmente permitidos. Y luego nos metemos en este lío de cuestiones de derecho internacional, donde en cada uno de los párrafos va regulando o va resolviendo diferentes situaciones particulares. Lo importante quizás que sepan es de que nuestro régimen es un sistema de pluralidad de procesos, porque ven que en todo momento está aceptando que haya un proceso en el exterior y un proceso acá respecto de los bienes existentes en nuestro país, y regula cómo se relacionan esos dos procesos, qué derechos pueden ejercer los acreedores extranjeros acá y los locales en el exterior. En definitiva nos da ciertas pautas que, bueno, después profundizando. Importante, como pregunta de examen, lo que se ve del artículo 4 es que tengan en cuenta de que prevé una excepción al presupuesto objetivo de la asignación de pagos. Es común que se pregunte o que se defina conceptualmente el estado de asignación de pagos y que se defina o que se enuncie cuáles son las excepciones a esa exigencia del estado de asignación de pagos. Una de las excepciones es esto, es cuando exista un concurso en el extranjero. Ahí ya no va a ser necesario acreditar ese presupuesto objetivo. Quizás ahí es donde radique quizás una pregunta de examen que se relacione con esto. La modalidad de examen, acá me pregunta Florencia, hasta donde tengo entendido va a ser presencial. No sé si va a ser escrito o oral, eso todavía no lo sé. Pero bueno, va a ser presencial. Así que bueno, denme un segundito. Les tengo que dar un mensaje que me pidió Federico Vicente que le transmita. Porque ustedes, me dice que el día de ayer, ustedes tenían clase con el doctor Nichelman, y no se pudo conectar el doctor Nichelman. Me dice que les avise que va a reprogramar la clase para el día martes, en el horario de comisión, y va a ser por Zoom privado. No se va a utilizar el Zoom de la facultad. ¿Está? Los datos de la reunión de Zoom de ese día martes se los va a pasar el doctor Vicente en la clase del lunes. ¿Está? Entonces, clase del martes, de recuperar la que no se pudo dar, y los datos del Zoom privado se los va a dar el doctor Vicente el lunes. Y por último, déjenme que tome una fotografía de los presentes. Así ya completamos la asistencia. Bueno, creo que acá están todos. Bueno, ahora como salgo acá.
Listo. Bueno, ya tengo la asistencia, así que bueno, nos veremos la clase que viene. Les agradezco mucho la atención, espero que les haya servido. Buenas noches. ¿Le puedo hacer Muchas una gracias, pregunta? doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.